No trates de convertirte en una persona exitosa, sino en una persona de valor. Alberto Einstein. Buenos días, doctor. Somos el grupo número 4, conformado por los siguientes estudiantes: Iván León, Daniel Orozco, María José Benavides, Valeria Isa, Joao Jacome y la persona a quien les habla, Alison Morán. Nuestro tema son los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes. Para iniciar, vamos a hablar de lo que son introducción, desarrollo, conclusiones y un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a conocer también qué es la Constitución y qué abarca la Constitución, cuáles son sus definiciones. La Constitución como norma jurídica, para lograr evidenciar la Constitución como norma jurídica. ¿Qué requiere o qué define esto? Esto define o se entiende que abarca de una manera jurídica muchas leyes, muchas normas, muchas, como las que mencioné. Entre la multiplicidad que tiene la Constitución y las definiciones de nuestra Constitución se encuentra una norma suprema que en sí orienta la juridicidad y la jurisdicción en momentos, también en materia en sí. La Constitución también es considerada un medio idóneo para legitimar el poder y garantizar las personas, y hay que tomar en cuenta que también se engloba esto, las libertades inviolables, denotado un corte liberal. El derecho procesal constitucional se configura como una rama del derecho constitucional. Cuenta con principios y normas propias, tales como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Este tiene como finalidad otorgar mecanismos orgánicos y funcionales para dar vida y eficacia a la justicia constitucional. Esta institución del derecho procesal penal o control jurisdiccional nace según la doctrina jurídica en 2 etapas, que son el caso Marbury versus Madison, 1803, y el nacimiento del Tribunal Constitucional Austriaco, 1920. En definitiva, la parte adjetiva constitucional es relativamente nueva y por lo cual se encuentra en pleno desarrollo con las reformas venideras a la ley procesales constitucionales. Una de las características básicas y más modernas de esta rama del derecho implica que cuenta con una vigencia propia del principio y norma procesal, lo que quiere decir que las acciones jurisdiccionales constitucionales no cuentan con un ámbito redireccionado en algún cuerpo legal no específico, sino que más bien en ejercicio de la eficacia y efectividad de esta vía se ha creado mediante el cuerpo legislador normas propias y características únicas para estas acciones, las cuales se describirán a continuación. Mi nombre es Iván Rafael Castro y yo les voy a hablar sobre el derecho procesal constitucional. Este constituye un ordenamiento complejo de la naturaleza adjetiva que debe ser interpretado e integrado atendiendo a la singularidad que esta muestra. Respecto al ordenamiento jurídico, la particularidad del proceso constitucional. En materia de la naturaleza jurídica del derecho procesal constituye que hay 3 enfoques, uno de los que debe depender del derecho constitucional y otro del derecho procesal, y un tercero que plantea la naturaleza híbrida o mixta de la disciplina. El proceso constitucional es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales, orgánicas y funcionales necesarias para dar efectividad real a la normativa constitucional, cuando surja un problema entre un acto de la autoridad o de un particular y sus posiciones. El derecho procesal constitucional comprende el desarrollo de las próximas superficies temáticas, el problema constitucional y su manera de solución, el derecho procesal constitucional orgánico y procesal constitucional servible. Las funcionalidades que cumple el derecho procesal constitucional permanecen contenidas y emergen de los recursos de la definición que pasamos para tener en cuenta que tiene la posibilidad de resumirse de esta forma. Tiene el derecho reglas destinadas a proveer una defensa positiva de la Constitución por medio del proceso jurisdiccional.
El derecho constitucional se pone en desplazamiento una vez que nace el problema constitucional que se genera una vez que la autoridad o los particulares infringen la Constitución. Para García Belaunde, el contenido de la disciplina de Derecho Procesal Constitucional está construido prácticamente por la jurisdicción constitucional, los procesos y la magistratura constitucionales, sin perjuicio de diferenciar entre un derecho procesal constitucional general y un derecho procesal constitucional especial. Aquí podemos encontrar que existe una jurisdicción constitucional y procesos constitucionales. Para empezar con eso podemos empezar con la acción. La acción como capacidad de recurrir a los órganos del Estado en busca de la satisfacción de aspiraciones cuyos titulares son principalmente los particulares, empero que tienen la posibilidad de serlo, solo órganos del Estado según lo establezca la ley. El Tribunal Constitucional es el órgano al que la Constitución y sus leyes complementarias dan jurisdicción y competencia para solucionar los conflictos. La competencia de los tribunales constitucionales con respecto a su criterio y fronteras. Podemos decir que eso es un fragmento de la jurisdicción que se les proporciona y que los habilita para solucionar conflictos constitucionales. El reconocido Cappelletti lo define como la actuación por vía jurisdiccional de la regla constitucional y añade que aun cuando tienen una vinculación con la política, no la priva de la esencia de la jurisdicción, crítica que lo desecha la teoría de Smith, y a los tribunales constitucionales como legisladores negativos. También se comprende como la exploración de la jurisdicción destinada a la solución de conflictos constitucionales, la organización y competencia de los tribunales constitucionales, las bases que los sustentan y el estatuto de los jueces. Con todo esto podemos decir que una acción procesal constitucional puede definirse como el derecho de promover a los tribunales competentes para que abran un proceso designado a conocer y dictaminar conflictos constitucionales. El método que concibe en el campo del derecho procesal como las normas anticipadas que se establecen para la tramitación de un proceso en el campo de la justicia constitucional, resulta obvio que, para el ejercicio de su competencia por motivo del proceso, debería contarse con un método que debería llevar a cabo, como todos, con los requisitos de ser nacional y lógico. Es decir, que esa es la perspectiva de ver el derecho procesal constitucional, ya que en sí esta es una rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar efectividad real a la normativa constitucional, cuando surge un problema entre un acto de la autoridad o de un particular y sus posiciones. Hasta aquí mi intervención. Naturaleza y particularidad del derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional constituye un ordenamiento complejo de naturaleza objetiva. Este debe ser interpretado e integrado, atendiendo a la singularidad que éste presenta respecto al resto del ordenamiento jurídico. Esto significa que el derecho procesal constitucional implica necesariamente un cierto distanciamiento del resto de regulaciones procesales. En materia de la naturaleza del derecho procesal constitucional existen tres enfoques. Uno que lo hace desprender del derecho constitucional, otro del derecho procesal y por último uno que plantea la naturaleza híbrida o mixta de la disciplina. El derecho procesal constitucional como parte del derecho constitucional, dentro de esta perspectiva se considera al derecho procesal constitucional como un derecho constitucional sustantivo y concretizado. Señala la peculiaridad del derecho procesal constitucional, en el cual considera emancipado el resto del derecho procesal. El derecho procesal constitucional se ubica dentro de la disciplina y ciencia del derecho procesal. En esta perspectiva se sitúa al maestro Fix Zamudio, para el cual el ámbito del derecho procesal constitucional se reduce estrictamente a las garantías constitucionales en un sentido moderno, dejando fuera el derecho constitucional procesal. Y por último, en la perspectiva mixta, señala que la jurisdicción constitucional y los procedimientos de aplicación de la Constitución para la resolución de casos controvertidos lleva aparejada una teoría de la Constitución como norma sustancial. En conclusión, el derecho procesal constitucional se configura como una rama del derecho constitucional cuya parte orgánica la vamos a encontrar dentro de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y así también se constituye como un ordenamiento complejo de naturaleza jurídica adjetiva, ya que es una de las ramas del derecho modernas, la cual sigue siendo estudiada y por tal razón ha pasado por múltiples reformas. Esto no quiere decir que no tenga una normativa muy bien consolidada, sino que al contrario,
cuentan con sus propios principios y sus propias normas. Decimos que el derecho procesal constitucional establece normas procesales orgánicas y fundamentales necesarias para dar efectividad real a la normativa constitucional. Este derecho procesal constitucional busca siempre se respete el principio de la supremacía constitucional, que este sea muy bien aplicado y así también el efectivo goce de las garantías jurisdiccionales de los particulares, siempre buscando resolver los conflictos constitucionales que se pudiesen ocasionar, haciendo una defensa positiva de la Constitución por medio del proceso jurisdiccional. Me presento, mi nombre es Joao Jacome y prosiguiendo con la exposición de mis compañeros, un claro ejemplo de esta situación se establece una acción de protección. Como mis compañeros antes han mencionado, el derecho procesal constitucional es una vía sumaria que se basa en principios de desarrollo eficaces tales como la informabilidad. Bien, una acción de protección es cuando el juez constitucional se encuentra frente a una posible vulneración de derechos constitucionales. Nosotros como grupo consideramos dentro de este tema del derecho constitucional y naturaleza jurídica, un claro ejemplo es una acción de protección. Una acción de protección se desarrolla dentro de unas 24 horas, se toma en consideración que cualquier juez es competente para esta acción. También dentro del artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional considera que son en cualquier día. Esto considera también sábado y domingo, incluyendo días feriados. Asimismo, está a cargo de la dirección el señor juez dentro del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchas gracias.